¿Cuánto es? Cuando la pese te digo. No, porque es para un amigo y te lo transfiere él. Bueno, dale, yo te digo. Eso es 289. 379. El economista callejero. Buenas tardes, audiencia. Estamos en una nueva edición del Economista Callejero. Quien les habla, Heraclio Lavandera. Tiene el agrado de presentarles esta nueva caminata por la ciudad en un día especial, con un programa especial, naturalmente, porque hoy es 25 de agosto, que además de ser fecha patria históricamente reconocida, sí, es el cumpleaños del bicentenario de la República. Me acompañan hoy Néstor Grajales y Ricardo Sclavi, dos compañeros Buenas de toda tardes. esta aventura, que vamos a tratar de llevar adelante esta edición especial de El Economista Así Callejero. es. Hoy, 25 de agosto, merece naturalmente una lectura especial, y ya que el economista callejero pone su especial mirada a los temas económicos, me pareció interesante hacer una lectura económica de los hechos históricos, porque es en general lo que uno no obtiene de la historia que se recoge en el liceo, en la escuela, Claro. o en el imaginario público, digamos, de estos hechos. Lo que queda tiene que ver generalmente con el sentimiento patriótico, con la epopeya libertadora, las luchas, la entrega de los patriotas que dieron su sangre por la República, pero no es muy frecuente que se analice ese tipo de aspectos, por ejemplo, el económico, ¿no? Sí, siempre es algo muy breve, que es algo anecdótico, digamos, en la historia, y bueno, y como generalmente eso tiene que ver con fechas, a veces uno empieza a repeler eso de las fechas, pero tienen que ver y después nos traen a la memoria esto. Las fechas nos ayudan, porque ojo, yo vengo del club de los que no tienen buena memoria para las fechas. Al cabo del tiempo uno sí lo empieza a fijar, pero las fechas también ayudan a comprender el proceso y cómo se fue dando. Claro. Hay que entender que el 25 de agosto de 1825, fecha que hoy conmemoramos, tiene un antecedente. A ver, ¿cuál era el escenario que teníamos en aquel momento? Artigas había emigrado al Paraguay en 1820, se fue derrotado con su proyecto federal, de Liga Federal, pero el sentimiento autonomista de la provincia oriental no había desaparecido. En ese momento, o sea que estamos a 5 años de la marcha de Artigas hacia el Paraguay. Y a su vez también es importante entender que en aquel momento el territorio oriental, la provincia oriental, era parte del Imperio del Brasil. Estábamos bajo el dominio de la monarquía brasileña, y el territorio que aquí, digamos, llamamos oriental ahora, en aquel momento se llamaba Provincia Cisplatina, era parte del Imperio del Brasil. De hecho, la provincia cisplatina, fíjense que solamente en dos lugares del Imperio brasileño, cuando Brasil se separa del Portugal y se declara el famoso grito de Ipiranga, solamente en dos lugares se rechazó el grito de Ipiranga y se, digamos, mantuvo la tesis de continuar aliados con
el Portugal. Uno fue en Belém, allá en el nordeste, y otro fue en Montevideo, los únicos dos lugares. ¿Por qué? Porque básicamente la guarnición que estaba en Montevideo estaba al mando de fuerzas militares portuguesas. Y además, eso será el antecedente de algo que pasó en el año 1823, o sea, 3 años después de que se fuera Artigas, ¿no? Vamos a topografiarlo en ese sentido. Montevideo, digamos, cedió su dominio al emperador de Portugal, Brasil y Algarbes, que era el nombre del imperio que estaba ubicando lo que es Portugal, lo que es Brasil, y en realidad cuando se declara la independencia hubo una biblioteca que dijo, bueno, pero Montevideo estableció lealtad al rey de Portugal. Entonces, si Brasil se segmenta del Portugal, en realidad nuestra lealtad la lealtad de Montevideo no era lealtad a Brasil, ya, al Brasil original, digamos. Este Brasil es un Brasil independiente sin Portugal. Y este antecedente fue lo que motivó una intentona de separación del Brasil del año 1823. Esa intentona fracasó, pero el Cabildo de Montevideo, basado en este prejuicio que comentaba recién, lo que sostuvo fue, bueno, la provincia cisplatina, hoy cisplatina, antes provincia oriental, es decir, Montevideo, como capital de eso, de esa referencia geográfica, había jurado lealtad a el emperador de Brasil y Portugal. Pero ahora, siendo el emperador de Brasil el que está en juego, porque se ha declarado la independencia, los lazos que atan a Montevideo con el imperio brasileño no corresponden a los lazos originales planteados con el Portugal incluido. Eso ameritó una movida bastante importante, porque los jefes militares que estaban en Montevideo, que eran portugueses, bueno, jugaron con eso y se hizo una intentona de independencia en el año 1823. Fracasó, como mencionamos, pero eso fue motivo para que el esfuerzo de segmentación, de separación que hizo Montevideo tuviese un antecedente, digamos, que coincidió con un esfuerzo que además fue pagado por Montevideo con recursos propios. Eso es la cuestión que uno no ve. Se habla a veces cuando en la revuelta del 25 cómo fue el financiamiento, y hay algunas versiones. Lo que no se sabe es que en aquel tiempo el dinero, que era bastante escaso, estaba, digamos, la referencia eran las vacas. O sea, la revolución se pagó con vacas, al 23 y la que vendría después en el año 25. Por supuesto que hubo gente que puso plata de su bolsillo. Montevideo pagó peso tras peso el esfuerzo del año 23, el frustrado esfuerzo del año 23. Ya cuando se intentó la revuelta del año 25, también hubo gente que puso dinero de su bolsillo, pero ya hubo otros antecedentes más claros y más notorios que tienen que ver justamente con ese financiamiento patriota para separarse de Brasil. Y cuando este esfuerzo de Brasil por mantener Montevideo fue resuelto en una guerra civil, digamos, entre el jefe portugués y el jefe, digamos, que se alió con el nuevo reino, el nuevo imperio de Brasil, que fue Lecor, hubo allí una guerra donde se afincaron los portugueses en Montevideo, los pro-brasileños
sitiaron Montevideo, que fue Lecor, fue el comandante. A lo último resuelven esa pulseada y los portugueses terminan yéndose, entra Lecor y pasa a estar bajo dominio de Brasil, Imperio brasileño, la capital de la Cisplatina. De hecho, la Cisplatina fue el único territorio que se mantuvo fiel, digamos, a un cuestionamiento a Brasil y logró emanciparse de Brasil. No hay otro antecedente, es decir, los intentos que hubo en todo momento de separarse de Brasil a lo largo de toda la historia, la mayoría, el 99,9%, tuvieron éxito, menos en el caso de la banda oriental, que la separación fue consolidada en ese ejercicio que fue la revolución del año 25, y bueno, fue la única presa que se escapó al imperio brasileño. Por eso importa tener el antecedente de cómo fue financiado esta revuelta que termina en el 25 de agosto del año 25. Tus avis no te dejan a pie. Presenta tu cédula y canjea 50 avis por una chance para participar del sorteo de 2 autos eléctricos BYD, 19 motos Anela. Además, podés ganarte 500 vales valor 1.000 pesos cada uno en el pago de tus facturas en nuestros locales. Vos podés ser el ganador. Te esperamos. Más información en habitat.com.uy. Si piensa invertir en Uruguay, piensa en negocios all inclusive. Ananiquian Negocios Inmobiliarios. Desde 1992, brindando excelencia inmobiliaria, trayectoria, experiencia y prestigio. Alquiler, venta y administración de propiedades, comercializando los mejores proyectos, con asesoramiento especial para no residentes. Ananiquian, desde 1992, ofreciendo negocios all inclusive en Uruguay. Teléfono 2711-7266. Visítenos en www.ananiquian.com. Cuando necesites solucionar de modo fácil los trámites difíciles en BPS, DGI y Ministerio de Transporte, consulte a los gestores de gestiones.ui. El mejor método para evitar dolores de cabeza y malestares a la billetera. Consulte su problema por Instagram a la cuenta @gestiones.ui o por correo electrónico a gestiones.ui@gmail.com. Cuando uno analiza la historia que conocemos, la que tenemos al alcance de la mano, que uno ha escuchado en algún momento o en el liceo, sobre todo en el liceo, que uno la más de grande. Los libritos de Schulman y Colligan. Ahí está, y otros más. Y porque Sanguinetti. Sí. o el de Carlos Machado, que es muy citado, Historia de los Orientales, o el de Maistegui, Historia también de los Orientales. De Lincoln, sí. El de Lincoln Maistegui. Estos temas están referidos y hay datos que se conocen cómo fue financiada la revuelta del año 25, ¿no? Porque, a ver, hay que entender que este episodio del año de agosto tiene estricto vínculo con el episodio del 19 de abril, que también en ese año fue el cruce de los orientales y desembarcaron en la playa La Graciada. Exactamente. Que venían desde Buenos Aires. Ahí está. Heraclio, una precisión que después en el último bloque, que seguramente vamos a tener un intercambio ahí y podemos digamos que generar algún tipo de debate, porque todos estos acontecimientos históricos siempre están sujetos a revisión, a interpretación, que se hace, que el público y que los historiadores hacen de las distintas fuentes históricas, ¿no? Pero para precisar un poquito más y darle un contexto bien específico a la audiencia, acá en Montevideo, ¿cuál era el espíritu, la idea que primaba, ¿sí?,
en los habitantes, dados los antecedentes que tú nos expusiste, ¿no? Es decir, Montevideo sí tenía un espíritu independentista, como provincia cisplatina no se quería pertenecer al Imperio de Brasil, pero existía una influencia muy notoria, muy marcada de la dominación portuguesa. Entonces, hay la gente acá, ¿no? Uno tratando de meterse ahí en el momento, en la piel y en la cabeza de algún montevideano de la época. Los montevideanos, ¿cómo se sentían? ¿Se sentían portugueses? ¿Se sentían parte de estaba Portugal? dividido, y hay ¿Se sentían una parte totalmente independiente? Yo creo que el espíritu de las Provincias Unidas del Río de la Plata era preponderante, ¿no? Más allá A ver, hay que entender un poquito también el escenario político e institucional de la época. Convengamos que la Revolución Oriental, o la Revolución de Mayo, de lo que es hoy Argentina, sí, al cual afilia la Revolución Oriental que armó, digamos que lideró Artigas, era republicana. Y acá se venía de 400 años de dominación monárquica. Por lo tanto, a mí siempre me llamó la atención de que cuando entró la dominación portuguesa, ¿verdad? A Montevideo, los libros dicen, recibieron bajo palio, o sea, le pusieron una carpita, las autoridades pasaron bajo ese palio, un símbolo antiguo, ¿no? Pero le recibieron con mucha solemnidad en favor de, precisamente, de los portugueses. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, la Revolución Oriental, además de instaurar la República, por derivada se eliminaba la monarquía, el sistema de organización social y a veces económico cambiaba. El que era conde de tal cosa dejaba de ser conde, porque era una república. Entonces, la revuelta, la entrada de los portugueses fue bajo palio. Estaban contentos los montevideanos. De hecho, el jefe, el principal sacerdote que estaba en la matriz, digamos, fue el que salió a recibirlos. Entonces, hombre que después había sido hombre de Artigas, pero sin embargo el problema fue que la revolución también trajo muchas cosas, muchos temas de la vida doméstica de la gente, y entonces muchos interpretaron que la llegada de los portugueses con la monarquía y, digamos, con la restauración monárquica era una forma de instaurar el orden. Pero los que llegaron, y sobre todo después que hay el dominio brasileño, fue un dominio de piratas. De hecho, por ejemplo, hay una frase famosa de Fructuoso Rivera, que había trabajado para la dominación brasileña, portuguesa y brasileña, donde dicen, estos son tan obsesivos para sacarnos todo, que se roban hasta los cueros que están en los techos de los ranchos. O sea, se roban, bueno, los ganados que tenían acá, hacían California, se llamaba California cuando se hacía un arreo, por ejemplo, de 1 millón de cabezas de ganado, medio millón de cabezas de ganado, y la arreaban para el sur de Brasil, para lo que hoy sería Río Grande do Sul, que era el San Pedro de Río Grande, y ahí alimentaban a la industria saladeril. Fíjate que cuando llega Portugal acá en Río Grande, había cerca de 10, 12, 13 saladeros. Claro. Cuando llegamos al año 25, los saladeros eran 126. ¿Y por qué? Sí, pues que era un negocio fenómeno. Fíjate vos que hacían la carne conservada, que hay que ver que de la vaca se utilizaba muy poco, ¿no? Se salaba, se apretaba, en fin, digo, era un proceso que perdía mucho material,
tenía la materia prima de 0 pesos, 0 costo. Era el arreo del ganado que robaban de la provincia oriental, la provincia cisplatina. Entonces, con el tiempo, la dominación brasileña, primero portuguesa y luego brasileña, pasó a ser más que de restauración política, pasó a ser de expolio. Claro. Seguramente había resistencia política de la gente, pero había 2 plazas. Fíjate vos que cuando se establece las leyes del año 25, del año 1825, las que se conmemoran el 25 de agosto, regían para todo el territorio de la provincia oriental, menos para Montevideo y para Colonia, porque eran las 2 plazas que estaban ocupadas por Brasil. Exacto. Entonces, a ver, la gente, yo no estoy, digamos, en el detalle, creo que habría 2 bandos, seguramente allí en Montevideo. Lo que es claro de que al principio el bando era pro-portugués. De hecho, ayudaron a algunos orientales que estaban conspirando. Ahí empieza todo el tema de la trama, que los orientales empiezan a conspirar. Y cuando pincha, digamos, la revuelta del año 23, tienen que disparar a Buenos Aires. Y allá se van a organizar la del 25, o sea, 2 años después. Claro. Entonces, ahí empezás a ver que hay, en un escenario de creciente expolio económico, ¿tá?, por parte de la ocupación. Entonces, de alguna manera se empezó a convertir en un problema que afectaba a la gente que estaba viviendo en Montevideo pero tenía campo fuera. Claro. El aspecto económico lo observamos hoy por hoy, ¿no?, como una de las razones de fondo que tienen todas las guerras. Bueno, estos enfrentamientos, estas movidas que se dieron en todo el proceso de independencia, también tenían su trasfondo económico. O sea, no escapaba a las generales de la ley. Lo que hoy pasa con muchas guerras en el mundo también pasaba en aquel momento. Clarísimamente. Y hay que decir esto: había un bando que estaba preocupado por la plata. Cuando te cuentes lo del 25 te vas a dar cuenta que también se dio lo mismo, ¿no? Pero en el 23 también se dio este episodio, y en el 25 lo mismo, de 1800, ¿verdad? 23 y 1825. Había un bando patriótico que no soportaba, digamos, el dominio portugués, porque decían: nosotros somos castellanos, punto. Y ese tema era, para algunos, era un tema, digamos, relevante, ¿sí? Claro. Entonces, yo a tu pregunta te diría: estaban divididos. Pero esta gente se va a Buenos Aires y ahí empiezan a conspirar, a armar un segundo proyecto, ya intentando reclutar a otros actores que ayudaron en la llegada del 19 de abril, con el cual comienza la Cruzada Libertadora. Bueno, la tanda de la radio, ¿no? Sí, claro. Bueno, muy bien. Bueno, a ver. Entonces, cuando se arma Buenos Aires, allí empiezan a recabar el respaldo del Partido Federal, que era el que estaba allí en la vuelta, liderado por Manuel Dorrego. Uh-huh. Y ahí aparecen, la Valleja trabajaba en un saladero, toda esa parte es lo que sí se conoce, ¿verdad? Acá voy a leer unas páginas de Carlos Machado en la Historia de los Orientales, donde señala bien claramente, dice, por ejemplo, allí el mayordomo de los saladeros de Costa fue, la función de mayordomo fue ejercido por Juan Antonio Lavalleja, ¿sí? Uh-huh. Y allí ese saladero fue un lugar para sostén material de su existencia, y además también ámbito para que se reunieran los orientales, ¿no? Después hubo respaldos concretos del Partido Federal, por ejemplo,
hubo aportes de Pedro Lezica, que era digamos, estaba del lado oriental, aunque tenía vínculos importantes con Inglaterra. Algunos dicen en la historia ponsonvilandesa, vamos a decir, que eso luego lo hablaremos. Juan Manuel de Rosas hizo un aporte importante, muy importante, y se financió las llegadas orientales. Pero, y esto es lo interesante, que yo no lo... acá Machado dice, juntaron 150.000 pesos para la movida esta del 19 de abril del año 1825. Y lo que no se dice, por ejemplo, fue lo siguiente. Estando en el, digamos, reclutando apoyos, La Valleja invitó un montón de estancieros del lado de Entre Ríos, en un tiempo que había una gran seca, había muy poca pastura, muy poco animal. La Valleja cruza e invita a venir de este lado del río, del lado uruguayo, vamos a decir, del lado oriental del río, y decía, vengan, llévense ganado, porque había escasez de ganado en Entre Ríos, decíamos. Y esta causa, esto causó, digamos, el hecho de que junto a los orientales que cruzaron con la idea de pelear militarmente, cruzaron otros estancieros entrerrianos a llevarse ganado. Por eso uno puede decir con claridad de que la Libertadora del año 25 se pagó con vacas, entre otras cosas, ¿no? Claro. O sea, hubo dos fuerzas de tarea, una fuerza de tarea militar específicamente y otra fuerza de tarea que vino a llevarse toda la vaca que pudieran, y eran millones de cabezas de ganado, ¿no? Es decir, lo que se iba a Entre Ríos, al Río Grande, de pronto en el año 25 dejó de migrar para el lado brasileño y empezó a migrar para el lado de Entre Ríos, ¿no? Eso generó un caos, pero también se le cortó el recurso y el suministro para sostener la cisplatina. Claro. Igualmente acá en el sur había curtiembres. Desde 1780 había cerca del arroyo Miguelete, y había cerca de Colonia del Sacramento también. Claro. A ver, la industria, digamos, el corambre, eso existía, pero ¿qué pasa? La materia prima era el ganado que crecía, porque esto era una gran pradera, crecían millones de cabezas en forma exponencial todos los años. El punto era que los brasileños se llevaban todo lo que podían, y eso generó un gran descontento entre aquellos que estaban por conveniencia económica. Por supuesto, los patriotas fue un justificativo que ayudó a reforzar su postura política contraria al dominio brasileño, ¿no? Claro. Y ahí es que viene justamente toda la invasión, digamos, toda la invasión oriental, que empieza el 19 de junio, el 19 de abril, perdón, consolida y llega hasta la etapa justamente del año de Florida, del 25 de agosto, que consolida un hecho que vamos a conversar después sobre el final del programa, pero que da una pauta de qué es lo que en aquel tiempo se debatió, pero sí tiene que ver con todos estos idas y vueltas que fueron armando ese episodio. Bueno, seguimos con el tercer bloque del Economista, hoy programa especial del 25 de agosto, declaratoria de la independencia, y vamos a dejar ahora el pasado, vamos a volver al presente con Ricardo, que nos va a comentar un poco acerca de la agenda que tenemos por el tema del Bicentenario. Pero antes de eso, volviendo al pasado, usted sabe, don Heraclio, usted que es un conocedor de la historia, un amplio conocedor de la historia, usted sabe lo que eran los chasques. Sí, tengo idea. Hoy incluso se ven chasques que hacen
Chasque, usted sabe, Ricardo, el chasque era como una especie de correo, ¿no? De correo que iba llevaba a caballo, ¿no? A un lugar, ahí seguía otra persona a caballo y llevaba. ¿Por qué existían los chasques? No sé. Porque no teníamos los lockers Habitat. Pero mire usted por dónde venía el tema de la independencia. Porque en aquel entonces todavía no estaba Habitat y no teníamos los lockers. Seguramente, Heraclio, si en aquel entonces existieran los lockers Habitat, mandaban todo por Habitat, ¿no? Hoy por lo menos tienen 100 puntos en todo el país para dejar y recibir encomiendas, pequeños paquetes. Es un servicio que Habitat da al público. Y bueno, de la mano de Habitat volvemos al presente. Después, al final del programa, vamos a las conclusiones, pero ahora con Ricardo hablamos un poco de la agenda del Bicentenario, Ricardo. Bien, esto no está en el Bicentenario, pero vamos a ir llegando a él. Una serie de actividades que hay en estos días. Por ejemplo, en Rocha, hasta el viernes de esta semana se continúa desarrollando en el un museo sensorial de aromas, texturas, espacios visuales sobre el proceso de la independencia de Uruguay. Eso se desarrolla en el Centro de Apoyo y Desarrollo Integral que existe en la ciudad de Rocha, en la calle 18 de julio 1935. Eso va de lunes a viernes, en realidad sería de martes a viernes, de 15 a 17. Tenemos algo más en Florida. Del 29 al 31 de agosto, en el Bicentenario de Independencia, hay desfile de caballería gaucha, concursos, criollas de criollas y aparcerías. Hay los desfiles seguramente son en la ciudad, pero lo demás se desarrolla en la sociedad tradicionalista Los Patricios del 25, que asimismo festeja sus 75 años de vida. El viernes 29, en la misma sede de Los Patricios del 25, está la presentación del libro Pericón Aura, por parte de Analía Fontán. A las 19, o sea, una hora después, en el mismo lugar, hay una conferencia de Walter Serrano Abella. Y el domingo 31 hay un espectáculo de la Sinfónica de la Intendencia de Florida en el Teatro 25 de agosto. Venimos más acá al sur, en Montevideo, desde el 5 al 14 de septiembre, en el Prado, la Expo Prado, exposición de animales variados, bovino, ovino, caballar, aves, charlas, exposición comercial y de interés general. El Montevideo también, el 6 y el 7, en el Centro de Eventos del Latu, Parque de la Innovación, por la avenida María Saldún, está la Expo Café 2025. El sábado 6, además de exposición y degustación y venta de café, a las 14:30, Alexis Sabogal habla sobre el mundo del café. Y el domingo 7, sobre las 14, hay una charla de David Fragale y Nacho Cafetero que hablan de cuánta cafeína hay en el café y también en el mate. Y un poco más tarde, a las 15, hay una presentación del libro de historias del café por parte de Nicolás Artusi. Más adelante, en septiembre, el 13 y el 14, en Carmelo, Ruta 21, kilómetro 258, La Granja del Ayer, Fiesta Nacional de la Agricultura. Viene a ser la 8ª fiesta nacional. Actividades muy variadas, espectáculos musicales. En 2 días están Los Diamantes, Bruno Zanelli, Copla Alta, Matías Valdés, Matías Soria, Martín Segovia. Hay plaza de comida, stand comerciales. Hay laboreo de la tierra con herramientas antiguas, jineteadas, juegos ecuestres, pruebas de rienda y pialadas de vacunos, desfile y exposición de autos clásicos, maquinaria agrícola y caballería gaucha. O sea que es muy jugoso el encuentro ese de 2 días ahí en Carmelo. Las entradas son 300 pesos y hay un sorteo de una moto con la entrada de los 2 días. Es muy interesante.
Y también en septiembre, del 18 al 21, en Paysandú está el encuentro con el Patriarca, peregrinaje desde Paysandú hasta las mesetas de Artigas por parte de aparcerías de todo el país, donde miles de jinetes llegan y conviven 3 días de historia del Patriarca José Artigas. En realidad recorren alrededor de 90 kilómetros a lomo de caballo, con actividades artísticas variadas durante los 3 días. Y ahora vamos a ir a las excursiones que puede haber en septiembre. Por ejemplo, LPT Tour Uruguay Viajes, el 2, el 13 y el 14 de septiembre va a Arapey Termal con All Inclus, es ida y vuelta en minibús desde 14.700 pesos. El 25 de septiembre es Charrúas Viajes, que va al norte uruguayo, 5 días, 4 noches, que van por el Valle del Lunarejo hasta Termas de Arapey. Hacen lugar en Minas de Corrales, el Tour del Oro, la represa Cuñapirú, viaje de 4x4 por el Lunarejo, parada en Masoyer, safari minero en Artigas, desde 36.900 pesos. 2 días después, el 27 de septiembre, salida de 2 días, una sola noche, por Fraivento, visitando el Museo Solari, el paisaje industrial del ex frigorífico Anglo, cocina del mundo, y también visita a San Javier y Esteros de Ferrapo. Eso va desde 11.900 pesos por Charrúa Viajes también. Y el 27 de septiembre anda Paysandú, viaja a Montevideo desde 2.425 pesos, recorriendo el mercado agrícola, el barrio Reus, el Estadio Centenario, el aeropuerto de Carrasco. También anda ofrece noches de hotel en diferentes lugares del país, desde 33 a 134 dólares de la noche, o sea que sería algo así como de 1.300 y algunos pesos hasta 5.000 y pico. Muy bien. Eso es un raconto. También hay algunas noticias que tienen que ver con el patrimonio y el turismo, como es que está siendo revalorizada la Calera de las Huérfanas, un lugar que está cerca de Carmelo. El ministro de Turismo, la Intendencia de Colonia y la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación han firmado acuerdos que permiten ejecutar la etapa final de una obra de consolidación de la capilla de Belén que está en la Calera de las Huérfanas de Carmelo. Vale decir que la Calera de las Huérfanas era parte del mundo jesuita. Es uno de los sitios incluidos en el programa de desarrollo de destinos turísticos emergentes que el Ministerio de Turismo desarrolla con el Banco Interamericano de Desarrollo desde el 2019, siendo una de las mayores inversiones previstas para este programa. El ministro ingeniero Pablo Menoni indicó la importancia de este sitio en el ámbito internacional, ya que en una reunión de ministros de turismo y autoridades en países americanos de la OEA, la Calera de las Huérfanas fue parte de la presentación que hizo la Federación Sudamericana de Turismo y ha representado muy bien a Uruguay, anotó Menoni. Desde los inicios del siglo XX, esta Calera de las Huérfanas es reconocida por su valor patrimonial. Son 32 las hectáreas que incluyen el casco de la estancia, que fueron declaradas Monumento Histórico Nacional ya en el año 1976. El lugar es parte del circuito regional Camino de los Jesuitas de América del Sur, junto con otros sitios del Mercosur, incluso también de la zona de Florida, vinculados a la presencia de los jesuitas en la región, siendo un testimonio de un establecimiento productivo en la época colonial. Por su parte, el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, ha destacado el trabajo conjunto con diferentes actores. Cree que es importante que se trabaje
en conjunto con diferentes políticas de gobiernos locales, departamentales y nacionales, para hacer posible definir temas relevantes, como es el caso de este sitio, que es patrimonial y turístico a la vez. Bueno, esto ya se lleva algo más de 20 millones de pesos invertidos, y se van a invertir 8 millones más por parte de la Intendencia y 4 millones más por parte del programa del Ministerio de Turismo y el BID, para seguir dejando esto en condiciones de tener mejor recibimiento a los turistas. En realidad se están haciendo baterías de baños y lugar para que cuando uno vaya ahí no tenga que irse corriendo. Y también tenemos que destacar que el 5, el 6 y el 7 de septiembre en Río de Janeiro habrá música uruguaya. Ahí estará el festival que se llama Medio y Medio Cápsula, en Río de Janeiro, donde va a haber música brasileña, uruguaya y argentina, 3 noches de concierto, donde estarán los uruguayos Rubén Rada, que tocará con otros artistas jóvenes, entre ellos otro uruguayo, Facundo Balta. El sábado, eso va a ser el viernes 5. El sábado 6 va a actuar la uruguaya Julieta Rada, y el domingo 7 los uruguayos Chacho Ramos y los Amos del Swing. Esto es en algo que va a ayudar a nuestro país a poder difundir su música dentro de Río de Janeiro, o sea, de los brasileños que en un momento nos invadieron. Ahora tratamos nosotros de invadirlo con la música nuestra allá. Dijiste que fue el 20 de septiembre, ¿no? No, esto es 5, 6 y 7. Y 7 de septiembre va a ser en Río de Janeiro. Bien, excelente. Bueno, repleto el segmento de turismo hoy, Ricardo. Tenía un montón de información y ahora tenemos la pausa, ¿no? Y último bloque. Tus avis no te dejan a pie. Presenta tu cédula y canjea 50 avis por una chance para participar del sorteo de 2 autos eléctricos BYD, 19 motos Anela. Además, podés ganarte 500 vales valor 1.000 pesos cada uno en el pago de tus facturas en nuestros locales. Vos podés ser el ganador. Te esperamos. Más información en habitat.com.uy. Si piensa invertir en Uruguay, piensa en negocios all inclusive. Ananiquian Negocios Inmobiliarios. Desde 1992, brindando excelencia inmobiliaria, trayectoria, experiencia y prestigio. Alquiler, venta y administración de propiedades, comercializando los mejores proyectos, con asesoramiento especial para no residentes. Ananiquian, desde 1992, ofreciendo negocios all inclusive en Uruguay. Teléfono 2711-7266. Visítenos en www.ananiquian.com. Cuando necesite solucionar de modo fácil los trámites difíciles en BPS, DGI y Ministerio de Transporte, consulte a los gestores de gestiones.ui. El mejor método para evitar dolores de cabeza y malestares a la billetera. Consulte su problema por Instagram a la cuenta @gestiones.ui o por correo electrónico a gestiones.ui@gmail.com. Esta gente hace fácil cualquier trámite difícil. Y volvemos al último bloque del economista callejero. Ya vamos a hacer un redondeo. Y recién Ricardo comentaba de los Patricios 25 de Florida, el lugar donde se está haciendo algunos fastos vinculados a estas fechas históricas. Y allí en este momento se armó una reproducción del rancho de los Fernández, que fue donde se declaró la independencia. Me da la impresión de que este rancho
no sé, se hizo según la reproducción de unos cuadros de un cuadro, prácticamente el de Juan Curuchet, que a su vez se armó en base a testimonios muy cercanos, o lo más cercanos en el tiempo que pues, se pudo en su momento hacer. Estos cuadros son del siglo XX. Pero ahí en el rancho de los Fernández, que era pulpería, era casa de vivienda, después ahí se reunió el 14 de junio de 1825 la representación de los pueblos libres que había, o sea, los diputados orientales se reunieron allí, y para llegar a eso hubo un tironeo que hay que estudiarlo, porque, Claro. A ver, no era sencillo, bajo el dominio brasileño, a vos te convocaban como autoridad del pueblo de Guadalupe, y vos a veces ponías alguna objeción, cosa que pasó efectivamente. Además, cada pueblo tenía que enviar un representante, era el pueblo que tenía que decidir qué representante enviaba. El de los pueblos libres, o sea, los pueblos que tenían cabildo, tenían que enviar a la autoridad a que venga a responder al gobierno oriental revolucionario, digamos, instalado en Florida. Claro. Y había que poner la caripela ahí, ¿no? Sí. Y eso se nota a veces en las disculpas que algunos establecieron para no concurrir a Florida, a la villa de Florida. Por ejemplo, Bueno, a ver, fueron más de 2 docenas de representantes, pero algunos decían, bueno, tengo dudas y no me siento apto, o sea, desde ese tipo de argumentos a otros que decían que no le interesaba porque Claro. tenía gente enferma por temas de salud. Algunos le bajaban la línea y decían, no, tiene que venir igual, como de lugar. Alguno decía, tengo que separar la ropa blanca de la de color. Había de todo, ¿no? Había de todo. Por supuesto estaban los patriotas. A ver, pero esa idea que uno tiene a lo largo del tiempo de ver que son todos personajes de bronce, en la época, en su momento, no fue tan así. Claro. En la foto final, sí, hay Claro. allí delegados de 14 pueblos orientales, o sea, pueblos que tenían cabildo, que era la autoridad que en ese momento manejaba las cosas en la época de la colonia. Bueno, entonces en ese caso, al fin y al cabo terminaron yendo a la Villa de la Florida delegados, que son los que el 14 de abril instalan la primera asamblea parlamentaria, por eso se conmemora en el año 1925, se crea el Palacio Legislativo, en rememoración a que se cumplía el centenario del parlamentarismo, del parlamento, digamos, oriental, ¿no? Claro. ahora, ¿por qué no se reunieron en Montevideo, te pregunto? Pero porque estaba ocupado por los brasileños. No, porque charlamos tanto de Florida y alguien desprevenido puede decir, bueno, ¿y por qué no se reunieron en Montevideo? Es que en realidad ese es el punto. Montevideo y Colonia, como te mencionaba hace un rato, estaba bajo dominio brasileño. De hecho, las leyes del año 1825 regían para todo el territorio oriental, pero no para Montevideo y no para Colonia. Porque estaban... Por eso es bueno señalar lo que estamos señalando, que de repente no se lee en la crónica histórica que es la que aprendemos de los libros de la escuela y del liceo. Es bueno señalar estas particularidades para entender que la historia no es de bronce, Ni es lineal tampoco. ni es lineal. Nosotros mencionamos estas anécdotas históricas, pero no estamos juzgando a estos actores históricos. Simplemente cuando uno habla de historia se trata de describir la historia. Con gente de carne y hueso, además. Claro. Entonces, extrapolemos eso al presente o pensemos en nosotros, hoy, acá. ¿Cuántos de nosotros estarían dispuestos en esas circunstancias a ir y poner la cara ahí, sabiendo que hay una dominación, un imperio dominante aquí en Montevideo que era el que regía todo? Digo, Era difícil, ¿no? También hay que ver los tiempos que eran diferentes, porque ir seguramente de Villa de Guadalupe a Florida llevaría un día o 2 días, actualmente lo vas en una hora. Claro. El punto es que
podía haber muchas justificaciones, como decíamos, pero hay que ponerse en el lugar de aquella gente en aquel momento también, para entender que no era fácil el tema, ¿no? Y eso justamente nos lleva a revalorizar nuestra historia y a darle el valor que corresponde a todos estos acontecimientos y a entender por qué tenemos que seguir reivindicando nuestra historia, que no es tener los ojos en la nuca todo el tiempo, no, es justamente saber de nuestros antepasados, de nuestros orígenes, de dónde venimos, para entender bien nuestra idiosincrasia y proyectarnos hacia el futuro. Y además uno entiende cuando se dice era un patriota, muy es fácil decirlo, ¿no? Pero entender la perspectiva que tenían aquellos que fueron sin pensarlo, que apoyaron sin pensarlo, o pensándolo, pero claro, tomando una decisión muy clara, qué es lo que significaba eso. O sea, tenía una cuestión de despojo y de renunciamiento a determinada zona de confort que si no se metía en el tema estaba fenómeno. Pero además un riesgo de vida, ¿no? De vida, de riesgo capital, de vida, de todo, que ¿no? podía aparecer alguno de estos voluntarios suicidado por ahí, por algún campo. No, sin duda alguna. Y cuando se proclama las tres leyes famosas de independencia, unión y pabellón, esa definición fue un parteaguas, porque permitió tener a partir del 20 de agosto se empieza a formalizar el tema, pero ya el 25 se decide hacer la proclama en la Piedra Alta. Previo ceremonial en la capillita que estaba al lado del rancho de los Fernández. Una peculiaridad de Florida, tú sabes que de las pocas hay dos calles solamente que conserva Florida desde su época de fundación. Una de ellas es Ituzaingó, que refiere a la batalla de Ituzaingó, una batalla con el cual se liquidó el poderío del Imperio del Brasil. Una espina clavada en el cuello de Brasil, Ellos llaman la batalla del Rosario, ¿no? Y esto en el Plata se le llama la batalla de Ituzaingó. Con eso se liquidó el poderío de Brasil. De hecho, eso se dio el 20 de febrero, ¿no? De hecho, Brasil, cuando ocupó Buenos Aires, entró el 20 de febrero para reivindicar la batalla de Ituzaingó, que perdieron, por supuesto. Cuando entraron a Montevideo también. Ese fue nuestro primer maracanazo. Sí. Y bueno, y esa cuestión, yo lo señalo porque justamente el ranchito de la Independencia, el rancho de los Fernández, estaba en la esquina que hoy cruza una calle que no viene a cuento, no viene a este cuento, pero sí viene a que la otra calle que cruza es Ituzaingó, justamente, y se mantiene, que es una de las dos calles que mantiene Florida. Se proclama las leyes del 25, se inicia así el proceso que termina, digamos, en la independencia oriental respecto precisamente de el estado de la región brasileña. Del Imperio del Brasil, porque en esa declaración no dice nada de la República Argentina ni de las Provincias Unidas, dice independiente del Imperio del Brasil. Dice independiente de todo poder extranjero. Sí. Hay que entender el contexto. Según la interpretación, ¿no? Es lo que podés decir. Exacto. Y además también hay que entender esto. Habla la ley de unión habla de que la provincia oriental se volvía el seno de las Provincias Unidas, ¿no? Claro. Era la otra cuestión, que tampoco era Argentina, era las Provincias Unidas, que además las Provincias Unidas eran mucho más chicas que lo que se oía Argentina. Exacto. No incluía la Patagonia, por ejemplo, no incluía zonas del norte de lo que se oía Argentina, o sea, era algo distinto, era un país, digamos, que estaba en gestación, en formación, que era lo que después pasó a ser la Confederación Argentina, y que ya digo, faltaba la mitad, poco menos, en territorio,
de lo que hoy ocupa Argentina. Un saludo para toda la audiencia, los invitamos para el jueves en Ventana Abierta, para el próximo lunes en El Economista Callejero. Le mandamos un abrazo para todos. Hasta la próxima.